Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Binding Site. Estoy muy contenta hoy porque tenemos la suerte de compartir este espacio con la doctora Camila Peña. Ella es una hematóloga chilena muy reconocida a nivel regional, a nivel mundial, muy cercana a nosotros, así que para mí es una alegría poder hoy charlar con ella. Además es presidente del Grupo Chileno de Mieloma Múltiple y bueno, nos va a estar contando varias cosas porque tengo muchas cosas para preguntarle y para compartir. Así que bueno, primero bienvenida Camila y gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro. No, Florencia, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta entrevista. Yo estoy muy contenta. Quiero agradecerle a ustedes, siempre Binding Site nos ha ayudado mucho al grupo y en general a toda Latinoamérica en la investigación, sobre todo, que como todos sabemos es tan difícil en nuestra región, así que el placer en realidad es mío. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo te conozco bien, pero para algunos que quizás no te conocen tanto, me gustaría que vos nos cuentes un poco dónde te formaste, cómo te formaste, dónde estás trabajando y un poquito de tus antecedentes. Bueno, yo nací en Concepción, que es una ciudad que queda al sur de Chile. Estuve toda mi vida allá y estudié medicina en Concepción, en la Universidad de Concepción. Y el 2006 me vine ya a Santiago, hice la beca de medicina interna en la Universidad de Chile, en el Hospital del Salvador, que dura 3 años. Y después, ahí mismo, en el Hospital del Salvador, hice la beca de hematología, que dura 2 años. Y finalmente me quedé ahí, sigo ahí después de todos estos años. Tengo jornada completa en el hospital y estoy muy contenta, es como mi casa ya, así que esa es como mi Sí, vida. sin duda, muchos años de trayectoria. También nos conocemos desde hace más de 10 años, cuando empezamos a trabajar, bueno, yo desde este Sí. lado, vos en el tuyo, y empezamos a interactuar un poco más. Y soy consciente y estoy atenta a los trabajos de investigación que vienen haciendo durante todos estos años y muy reconocidos y las publicaciones y demás. Pero bueno, a fin del año pasado, el grupo que estabas liderando vos ganó un premio que para nosotros es muy especial porque es el concurso científico que nosotros patrocinamos para Latinoamérica con esta intención de fomentar la investigación, de que haya estudios con pacientes que permitan tener un beneficio directo para estos pacientes y para los médicos que tienen que tratarlos. Así que me gustaría que nos cuentes de qué se trató el estudio que ustedes llevaron adelante y el cual salió ganador de este concurso científico. Sí, muchas gracias, estábamos muy contentos. Es un estudio muy básico, diría yo, muy fácil, pero que salió finalmente muy lindo, mucho más lindo de lo que nos hubiésemos imaginado. Lo que hicimos fue, en el fondo el título era definiendo los rangos de cadenas livianas en pacientes en diálisis. ¿Ya? Y eso fue como la idea. Obviamente yo no lo hice sola, yo trabajo mucho con el doctor Ricardo Valyalo, que es nefrólogo y que siempre está muy interesado en las gamopatías, así que trabajamos mucho juntos. El doctor Marco Álvarez, que es internista, que nos ayudó, y en el laboratorio Alexis Peralta, que ha estado desde siempre apoyándonos en todo, y Ramón Pérez, también bioquímico del laboratorio. Así que primero agradecimiento a ellos, que gracias a ellos pudimos al final terminar el estudio. Y en general, mira, el problema que veíamos, ¿cierto? Sobre todo con Ricardo, que trabajamos mucho en el hospital, vemos muchos pacientes, era que el rango de cadenas livianas, en el fondo lo medíamos en pacientes con falla renal o sin falla renal, que es el típico rango, ¿cierto?, que usamos todos y que ya es antiguo. Y además, este año se publicó hace muy poquito y que lo presentaron en ASH del año pasado, el estudio STOP, que ellos parece que también ya venían pensando lo mismo que nosotros, y definieron que los rangos de cadenas livianas es diferente en los diferentes grados de falla renal, de enfermedad renal crónica, en el fondo. Pero nos pasaba que teníamos problemas con los pacientes en diálisis, y en diálisis crónica, en el fondo. ¿Y qué vimos? Que esta población no estaba bien estudiada. De hecho, en el estudio STOP creo que eran 24 pacientes solamente en diálisis,
Y los estudios que habían para medir cadenas livianas en diálisis, la verdad que eran, aparte que son pocos pacientes, eran bastante antiguos y en ese tiempo se usaban otro tipo de membranas de diálisis, que además es muy importante. Ahora se usa otro tipo de membranas que es más nuevo, que es el nuevo estándar, que se llaman de alto flujo o high flux. Y quisimos en realidad ver eso y finalmente hicimos este estudio. Nuestro objetivo primario fue específicamente eso, definir el rango de normalidad del ratio kappa lambda en pacientes en diálisis. Y como objetivo secundario quisimos además ver si había alguna diferencia en los pacientes que aún tenían diuresis residual, porque hay pacientes en diálisis que aún tienen diuresis residual y los que no. Definimos diuresis residual como mayor de 250 cc de orina al día. Y nos fuimos a estudiar los pacientes, 150 pacientes en diálisis crónica, estables, y todos en estas diálisis de alto flujo, que como te digo es el estándar. Fue bastante difícil porque aprovechamos, estos pacientes se toman exámenes mensualmente, entonces aprovechamos esa toma de exámenes para no tener que tomar una muestra extra en el fondo. Entonces en 2 días tuvimos que tomar todas las muestras, así que esa parte fue más difícil, pero lo logramos finalmente. De los 150 pacientes, esos días fueron 148, así que nos fue bastante bien, y eso fue lo que recolectamos finalmente. A todos los pacientes les medimos kappa, le medimos lambda, le hicimos electroforesis y además le medimos la diuresis residual a todos, ¿ya? Eso fue como los métodos que usamos. Ahora, de los resultados, que fue súper interesante, bueno, 5 pacientes de esos 148 resultaron tener una gamapatía que no estaba diagnosticada previamente, ¿ya? Fueron 2 mielomas y 3 gamapatías de significado incierto, finalmente los estudiamos después, pero esos 5 pacientes en el fondo los excluimos del análisis y finalmente analizamos 143 pacientes, ¿ya? ¿Y qué vimos? Que el ratio kappa lambda de estos pacientes fue de 0,53 a 1,7. Y lo que fue muy impactante para nosotros, porque en realidad, si te fijas, el rango es mucho más similar a los pacientes sin falla renal que a los pacientes con falla renal. Y eso fue como lo más entretenido del estudio. Además, vimos que los pacientes que tenían diuresis residual, el rango kappa, el rango lambda y el ratio finalmente también eran menores. Es diferente. O sea, además, tener diuresis residual en estos pacientes también influye. Vimos también que, como se ha visto en otros estudios, que las kappa y las lambda van subiendo, ¿cierto?, con la edad. Eso también lo vimos, el ratio también va subiendo, sin embargo, eso no resultó estadísticamente significativo en nuestro estudio, no así lo demás, ¿cierto?, que todo fue estadísticamente significativo. Entonces, como te digo, un estudio bien simple, pero que creemos que los resultados fueron muy, muy lindos. Y bueno, finalmente, sin dudas. Sí, es el estudio hasta ahora que mayor cantidad de pacientes logró reclutar en diálisis. Yo creo que el resultado más importante es lo que decíamos, o sea, que estos pacientes antes los medíamos o con el rango de 0,37 a 3,1, que era el rango antiguo, o caían dentro del ISTOP, caían dentro del rango de los menos de 30 ml por minuto. Pero resulta que no es lo mismo, y estos pacientes efectivamente tienen un rango similar a los pacientes sin falla renal. Es decir, que probablemente estamos perdiendo gamapatía, diagnosticar gamapatía, sobre todo kappa, que es lo que más vimos que se escapaba. Claro. No, sin dudas es súper interesante todo el trabajo, pero también todo lo que se desprende después de ese trabajo y todos esos análisis en paralelo que van a ir surgiendo de esto que decís, bueno, sensibilidad para detectar pacientes adicionales, pacientes que se te perdían. Mismo tener una experiencia en población propia es muy valioso
que siempre está extrapolando lo que pasa en otros lugares. Eso me parece que regionalmente nos hace muy bien, y que se empiecen a tener más datos chilenos de la población, de cómo se comporta y demás, es súper, súper interesante, porque eso sí tiene un impacto directo en el manejo que ustedes tienen de esos pacientes. Así que estamos ansiosos esperando ahora el trabajo ya publicado, Sí, completo y con el moño ya. final, pero la verdad que felicitaciones, porque es un gran proyecto y muy, muy, resultados muy, muy, muy lindos. Y me gustó también que vos mencionaste un montón de todo tu equipo, que por supuesto estos proyectos y la rutina diaria de cada uno de nosotros Sí. trabajando siempre hacen parte de un grupo. Y hay otro grupo que ustedes forman parte que también a mí me llama mucho la atención y me interesa mucho, que es, bueno, por un lado, el grupo de estudio de mieloma múltiple en Chile, y cómo también se asocia al GELAM, ¿no? Al grupo de estudio latinoamericano de mieloma múltiple, que me parecen acciones que en los últimos años han tomado mucha relevancia, mucha importancia, y quiero que me cuentes un poquito más vos, que estás puertas adentro. Sí. Mira, en Chile formar estos grupos no fue nada de fácil. Nosotros somos muy pocos hematólogos. Entonces, formar grupos de patologías específicas, la verdad que nos costó mucho. El grupo chileno empezó más o menos informalmente el 2017, más o menos, 2016, 2017, en que decidimos, no había ningún dato de mieloma, de ninguna gamapatía en Chile, y decidimos hacer un estudio grande con todos los estudios, o sea, perdón, con todos los hospitales públicos de Chile, o con la mayoría, por lo menos, para ver qué estaba pasando y qué estaba pasando con los protocolos que estábamos usando. Y así nació un poco. Y efectivamente, el 2018 publicamos el primer estudio de mieloma en Chile, que tuvimos 1.100 pacientes, retrospectivo y todo, pero es la primera información que teníamos de nuestros pacientes. Y además hicimos una publicación de nuestros pacientes con amiloidosis, que también es una población que andaba un poco perdida. Y eso fue como los inicios del grupo, un poco juntar gente que nos gustaba las gamapatías, pero no tan formalmente. Y después, lo entretenido que fue en la pandemia, empezamos a juntarnos, como con este boom de las reuniones Zoom, nos empezamos a juntar todos los meses. Y de a poquito se fue juntando más gente, y de ahora resulta que seguimos con eso. Nosotros nos juntamos una vez al mes, los segundos lunes de todos los meses, a conversar la parte administrativa, porque ya somos un grupo. Estamos al alero de la Sociedad Chilena de Hematología ahora, cosa que no estábamos antes. Entonces somos un grupo ya reconocido, y nos juntamos todos los meses a ver, en el fondo, cosas administrativas, y también cosas, de repente tenemos charlas entre nosotros o invitamos speakers. En general, el grupo, si bien es nuevo, hemos logrado hartas cosas. La verdad que el Ministerio de Salud nos llama para asesorar, y hemos logrado harto. En el fondo, el mieloma estaba muy votado acá en Chile antes. Hemos logrado nuevas incorporaciones de financiamiento de droga, nos ha ido muy bien. Y el foco un poco que tenemos ahora es, tenemos la idea, por lo menos en nuestros pacientes, nosotros tenemos un 75% de nuestros pacientes se diagnosticó en ISS 2 o 3, o sea, el 50% está en ISS 3. Por lo tanto, nuestro foco en este momento es tratar en el fondo, el diagnóstico precoz, porque claramente los pacientes tienen peor pronóstico mientras más tarde los diagnostiquemos. Y lo que estamos haciendo mucho es haciendo cursos a no especialistas, gamapatías para no hematólogos, en el fondo. Y nos ha ido, la verdad, que bastante bien, muy bien recibidos. Así que eso es como lo principal que estamos haciendo. También hacemos un curso para hematólogos, también como actualizaciones, tratamos de todos los años, porque el mieloma todos los años cambia, y es bueno estar todos los años un poco presentando como lo nuevo, y eso sí lo hacemos para los hematólogos en general. Y lo nuevo, que también era un anhelo nuestro de hace mucho tiempo, que por fin nos salió el Comité de Ética para hacer el Registro Nacional de Gamapatías Monoclonales. Ya más formal, porque la verdad que la otra vez fue gracias al esfuerzo así de cada hematólogo, pero ahora ya formalmente, y en realidad ese va a ser nuestro foco de aquí para adelante, va a ser prospectivo, obviamente. Así que esperamos que tener
muchos datos más. Y bueno, y con respecto a lo que cuenta Angelam, o sea, tú tienes razón, estos grupos latinoamericanos han hecho muy bien a la hematología de la región. Yo tuve la suerte de ser miembro fundador también de GELAM. Soy secretaria del grupo, de hecho. Entonces, estando en la directiva, la conversación entre GELAM y nosotros obviamente es mucho más fluida. Yo creo que el GELAM fue una idea muy buena. El grupo, nosotros hemos apoyado en todas las publicaciones del GELAM, los apoyamos en todos los simposios que se hacen, y yo creo que en realidad va a cambiar un poco la forma de ver el mieloma en Latinoamérica. De hecho, se habla del GELAM, se habla de Latinoamérica, Sí. cosa que hace un par de años nosotros no estábamos en el mapa del mieloma, no existíamos. Sí, creo que en realidad son pequeñas cosas, pero son grandes avances para nosotros. Totalmente. No, coincido absolutamente. Y la importancia y la relevancia de seguir trabajando, publicando, generando datos, todo eso apoya a cada una de las iniciativas que se hace, hasta para traer protocolos, hasta para poder tener una armonización quizás en los diagnósticos y intentar que el diagnóstico sea lo más precoz posible para dar tratamiento enseguida. Bueno, todas las acciones que mencionaste que se están haciendo y que son súper importantes para que el paciente logre diagnosticarse temprano y empezar su tratamiento, que por suerte hay un montón de opciones y todas muy buenas para lograr esa vida de mejor calidad de vida a pesar del mieloma y transcurrirlo de la mejor forma posible. Comparto y coincido con todas tus apreciaciones. Bueno, y para cerrar te quería preguntar, a ir un poquitito más allá, que nos cuentes cuáles son los proyectos futuros en investigación que tenés vos o que tiene el grupo dentro del Hospital del Salvador, y obviamente apuntado al mieloma múltiple o al diagnóstico o al monitoreo, pero bueno, que nos cuentes un poco en qué andan ahora. Sí, mira, como grupo de Chile, como te decía, el registro va a ser lo más importante. Como grupo del Hospital Salvador, tenemos, claro, algunos proyectos que son muy lindos también en rehabilitación, en funcionalidad de pacientes que hay muy poco, y en Chile no existe casi nada de rehabilitación, y el equipo nuestro de kinesiología también son bien power, y así yo creo que ahí va a salir algo lindo. Y lo otro que estamos viendo, en el fondo, son con los mielomas IgA, ¿ya? Que como todos sabemos nos cuesta un montón el seguimiento de estos pacientes. Cuando están en remisión nos cuesta al principio ver si están progresando o no, y eso es como nuestro próximo target. Ojalá hacer un estudio con Heavy Light, con IgA kappa, IgA lambda, ver cómo esto nos puede ayudar a seguir estos pacientes que es tan difícil. Y un poco, ya un poco más específico, pero como te digo, con el doctor Valyalo, que es el nefrólogo, hacemos muchas cosas juntos. Dentro de ese mismo ámbito, las nefropatías IgA, que es la glomerulonefritis más frecuente, generalmente en la biopsia renal son IgA lambda, ¿ya? Son monotípicas, que se les llama, pero no necesariamente monoclonales, pero sí son monotípicas. Entonces, cada vez que nos pasa que nos llega la biopsia y es IgA lambda, nosotros tenemos que, obviamente, descartar una gamapatía IgA lambda. ¿Y qué nos pasa? Que es el mismo problema con los mielomas, con cualquier gamapatía, porque además las nefropatías IgA tienden a tener IgA alta, pero policlonal. Entonces, nuestro proyecto más específico ahí es quizás también probar Heavy Light en ese sentido, porque yo creo que nos va a ayudar mucho a ese problema que siempre tenemos, porque tenemos muchos pacientes en conjunto, de diferenciar si finalmente es monoclonal o no, porque los tratamientos son diferentes, el enfoque es totalmente diferente. Eso es un poco en lo que estamos en este momento. Bueno, súper interesante también, y vamos a estar ahí a la expectativa de ver los resultados pronto y a ver qué novedades nos traen. Me alegro mucho porque realmente también vemos un impacto nosotros muy interesante en ese grupo de pacientes con Heavy Light, y te repito, tener datos locales me parece que va a ser también muy valioso para la región, así que bueno, estaremos ahí a la expectativa de sus novedades.
Bueno, Camila, te quiero agradecer enormemente por tu disponibilidad de contarnos en qué están y cómo van avanzando, en compartirnos las novedades y acercarnos a hablar de mieloma y a tenerlo fresco, presente para los que trabajamos en esto y para los que no trabajan en esto. Me parece también súper importante, así que te agradezco mucho tu trabajo, tu tiempo y tu dedicación y la charla de hoy. Espero que estés muy bien No, y bueno, un abrazo. Espero que nos vemos pronto. gracias a ti, Florencia. Muchas gracias. Es un honor para mí. Chao. Adiós. Bueno, y a todos nos vemos en el próximo Conexión Binding Site. Les agradezco por acompañarnos una vez más. Buenas tardes.